Hola a todos, ¿cómo estáis? Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Hace pocas semanas el gobierno australiano ha sido el primero del mundo en aprobar diferentes sustancias alucinógenas con fines terapéuticos. En concreto fue la psilocibina, los hongos mágicos, y también el MDMA, conocido como éxtasis, con fines terapéuticos, en concreto para curar casos de depresión severa y también para efectos de estrés postraumático. Ha sido el primer gobierno del mundo, pero es una discusión científica que lleva décadas. Las conocidas como plantas sagradas, como por ejemplo es la ayahuasca, muy utilizada por las tribus indígenas aquí en Colombia, tienen fines terapéuticos. Es de lo que discute la ciencia desde hace décadas, y aunque los gobiernos van muy lento a la hora de aprobar su uso, Australia ha roto la primera lanza para que esto sea así. Los testimonios son espectaculares, gente que se ha podido curar realmente de enfermedades psiquiátricas gracias a la ingesta de estas sustancias, plantas sagradas que forman parte de culturas ancestrales y que a día de hoy la medicina moderna está integrando a su farmacopea. Pero si queréis saber sobre esto y mucho más, no os perdáis el nuevo podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio, Psiconautas, navegando por otros mundos. En la década de los 80 y 90 del siglo pasado, el psicofisiólogo mexicano Jacobo Grinberg investigó el chamanismo. Fueron años de viaje incansables por su país. Allí, sentado a la luz de una hoguera, contemplaba cómo aquellos hombres hacían extraños rituales, entonaban cánticos, miraban a las estrellas, escuchaban al viento, le susurraban al fuego. Y en medio de aquellas ceremonias, muchas veces se tomaba lo que se conoce como plantas sagradas. En México, muy común, por ejemplo, que los chamanes hagan ingesta de hongos, cuyo principio activo es la psilocibina. En sus años de viaje y de investigación, y abriendo además un laboratorio en la universidad, en la UNAM, Jacobo Grinberg tuvo además una experiencia muy impactante al sentarse con una curandera y chamana que se llamaba Pachita. Después de investigar a Pachita las curaciones que podía hacer y después de haber investigado infinidad de chamanes, Jacobo Grinberg llegó a la conclusión de que solo podemos percibir una parte de la realidad, que chamanes como los que él investigaba realmente, gracias al uso de esas plantas sagradas y mediante otras técnicas ancestrales, eran capaces de percibir partes de la realidad que nosotros no vemos, no sentimos, no percibimos, entendiendo que el universo era mucho más complejo de lo que nos muestra a día de hoy el conocimiento y la ciencia. Aunque bueno, el conocimiento también es investigar a antiguos chamanes, y en este caso Jacobo Grinberg, como científico, además se arriesgó, tremendamente criticado por su trabajo. Sus libros se empezaron a hacer conocidos en todo el mundo y se vendieron por millones. Porque yo creo que todos, en el fondo de nuestro corazón y de nuestro alma, seguimos siendo un mono desnudo que apenas empezó a caminar por una tupida selva. Hombres sagrados de culturas ancestrales que susurran al viento y escuchan a las estrellas. Jacobo Grinberg llegó a la conclusión de que gracias a la ingesta de esas plantas sagradas se podían adelantar a los acontecimientos que iban a suceder
en el tiempo. La psicología lo llama precognición. Jacobo Grinberg llegó a la conclusión de que realmente a través de la ingesta de esas plantas sagradas y a través de manipulación de energías que desconocemos, eran también capaces de sanar. Jacobo Grinberg, por desgracia, desapareció a finales de los años 90. Sin embargo, muchos años después, ya en pleno 2023, el gobierno australiano, en una decisión que no tiene precedentes en la historia, se ha convertido en el primer país del mundo en aceptar sustancias psicodélicas como es, por ejemplo, la psilocibina que está en los hongos con fines terapéuticos. Y esta tarde, cuando me estaba documentando para hacer el programa, recopilé algunos testimonios que realmente me dejaron impactado. Marjan Beagua, una señora que después de perder a prácticamente toda su familia, entró en una depresión crónica. Comentaba esta señora, el medio, lo digo, es la BBC, es, para la gente que no sepa qué es la BBC, bueno, pues es básicamente la televisión y prensa que paga el gobierno británico, la cadena oficial del gobierno británico. Bien, pues esta señora en la BBC, decía que las medicinas que les daban los psiquiatras la tenían como un zombi, que no tenía vida. Solo con 3 sesiones de psilocibina pudo curarse y su vida a día de hoy es otra. Cito otro testimonio. Glenn Boyes, militar, 33 años, con síndrome de estrés postraumático. Exactamente igual. No había manera de que mejorase, vivía en un pánico continuo y en una situación de ansiedad insostenible. Después de 10 semanas de microdosis de psilocibina, como él dice literalmente, fue capaz de volver a pensar. Se le hizo un escáner cerebral después de estas 10 semanas y los bloqueos que existían en su cerebro se borraron gracias a la psilocibina, a los hongos, a una planta sagrada. El profesor David Nutt, neuropsicofarmacólogo del Imperial College británico, felicitó hace pocos días públicamente al gobierno de Australia. Jacobo Grinberg lo vio cuando estaba con los chamanes. Las plantas sagradas se llevan usando miles de años. Por ejemplo, la ceremonia y toma de ayahuasca en Perú es patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Y de repente esto que ha sucedido en Australia, repito la fuente, la BBC británica, bueno, están todos los periódicos, pero estos testimonios son de la BBC, lo que ha sucedido es algo que a mí me parece total y absolutamente fascinante. Lo decía Jacobo Grinberg, a día de hoy, aunque envuelto en una gran cantidad de polémica, la ciencia moderna se abre al uso médico y terapéutico de estas plantas sagradas. No es nuevo, es algo que lleva muchas décadas, con una discusión científica tremenda, pero creo que en este caso, por encima de la ciencia, testimonios como los que les acabo de dar me parecen reveladores. Yo lo que creo es que la libertad de cada individuo es maravillosa, así que hagan ustedes lo que quieran, eso sí, de una forma responsable y consciente. Aquí, por ejemplo, en Colombia, tomar ayahuasca es legal. Si me regreso a mi país mañana y me llevo una bolsita de ayahuasca, me meten en la cárcel. Así que esta es una cuestión muy compleja, pero es algo que está tremendamente de moda y de lo que no se para de hablar. Se ha puesto de moda a nivel mundial por documentales como Hongos Mágicos, por ejemplo, y otras series que han aparecido últimamente en televisión.
A nivel personal, yo he estado en la selva infinidad de veces, lo he comentado públicamente, esto salió en un documental en televisión española, no hay ningún misterio. Yo tomé ayahuasca, lo pasé realmente mal y no pienso volver a tomarla. Sin embargo, he de reconocer públicamente, creo que ya lo he hecho alguna vez, he tomado psilocibina 2 veces, he tomado hongos y me sentaron súper bien, además para un problema de ansiedad que tengo hace muchísimos años, que estoy muy bien ahora gracias a Dios, y a mí me sentó bien. Esas son mis experiencias personales. ¿Qué significa y por qué digo esto? Señores, yo no soy ejemplo para absolutamente nada en sus vidas, no soy ejemplo para nada, simplemente comento públicamente que lo he tomado y lo he consumido. No estoy animando a nadie, ni mucho menos a que lo haga. Y si se deciden, háganlo de forma responsable, incluso si es posible, consulten a su médico o a su psicólogo. Ahora, yo a nivel personal sí que creo en los estudios que hizo Jacobo Grinberg. Gracias a la ingesta de estas plantas, accedemos a niveles de realidad que de otra forma nos están vedados. A día de hoy, uno de los términos que hay más de moda en el mundo, psiconautas. Viajar con nuestra mente a través de esa parte del universo que no podemos ver, tal y como nos dijo Jacobo Grinberg. Intentar hacer nuestro camino chamánico a nuestra manera, que al final será su camino y solo suyo. Perdón, como el mío ha sido solo mío y no es ni mejor ni peor que el de nadie, cada uno el suyo. Pero sí que creo que esos estudios de Jacobo Grinberg pusieron encima de la mesa que la realidad es mucho más compleja de lo que imaginamos, que los antiguos chamanes, que a día de hoy quedan poquitos pero algunos siguen existiendo, tenían acceso a otras formas de entender el universo que a día de hoy, con tanto siglo XXI, tanta ciencia y tanta racionalidad, se nos han olvidado. Porque yo sí que creo que los chamanes entienden el susurro del viento. Yo sí que creo que los chamanes son capaces de interpretar el brillo de las estrellas. Yo sí que creo que los chamanes son capaces de hablar con el fuego, de entender la tierra y de hacer que su alma se funda con antiguos dioses. En una magia y una poesía que fue parte de nuestra historia, nuestra antropología, y que a día de hoy estamos emponzoñando como tantas otras cosas en este siglo XXI. Cada uno que tome su camino en libertad, y yo como periodista lo único que hago es poner los datos y los hechos encima de la mesa. Todos los días deberíamos encender fuego, mirar las estrellas y tocar la tierra, para nunca jamás olvidarnos que hace miles de años no éramos más que un mono desnudo. Ese mono desnudo hoy salió de la caverna, se vistió y surcó el espacio incluso llegando a la luna, pero no deja de ser un mono desnudo. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Los que queráis seguirme en redes sociales, mi Twitter es @JuanGVallejo, Juan J.E. Vallejo, en Instagram y en Facebook Juan Jesús Vallejo. Y esto es otro programa de Noche de Misterio. Y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Y aquí somos una gran familia y nos gusta que opinéis igual, diferente a nosotros y como queráis. Y por eso ya tenemos un numeral en Twitter que es Enigma Caracol. Repito, el numeral que tenemos es Enigma Caracol. ¿Qué opináis de los estudios de Jacobo Grinberg con los chamanes? ¿Qué opináis de este término que está a día de hoy tan de moda, psiconautas? Contárnoslo a través de ese numeral,
Enigma Caracol. Bien, sabéis que hago viajes de autor. Toda la información de mis viajes de autor la tenéis en la página web www.viajesjuanjesusvallejo.com. Septiembre y octubre estaré en Egipto y para el año que viene estoy preparando Perú y Turquía. Tendréis la información de esos viajes dentro de pocas semanas en www.viajesjuanjesusvallejo.com. Jacobo Grinberg. Los científicos le decían que era un chamán. Los chamanes a Jacobo le decían que era un científico. Vivió entre dos mundos y sus libros a día de hoy se siguen vendiendo por miles todos los días. Y arrancamos ya sin más dilación. Alejandro Bernal, amigo, compañero, ¿cómo estás? Muy bien, Juanje, un saludo para ti, para Richie en los controles, para nuestros invitados de excepción de este programa, Adriana Correa y Juan Carlos Torres, y desde luego un abrazo enorme para todas las personas que nos escuchan en este momento en directo y también todos aquellos que consumen este contenido a través del podcast que publicamos en el canal de YouTube de Caracol Radio. Hoy un tema, Juanje, tanto interesante como polémico, sobre todo por las últimas semanas, lo que pasó en Australia, esta autorización para poder tratar ciertos trastornos con la psilocibina. Y el MDMA también. Que ha despertado realmente mucha repercusión a nivel mundial, y esta noche con auténticos expertos quienes nos estarán guiando al respecto. Y si te digo a ti psiconautas, ¿qué es lo primero que piensas? Me imagino una toma de yagé en el Amazonas, Juanje. Realmente, no sé, algo como un viaje místico, obviamente con la guianza adecuada, con la preparación correcta, y me suma lo que tú dices, Juan Jesús, con mucha responsabilidad. Efectivamente, cada uno que haga en libertad lo que quiera. Juraría, nuestros expertos lo van a decir, que en este país es legal tomar ayahuasca, pero juraría que es ilegal tomar psilocibina, aunque puedes comprar los hongos. Es una cosa un poco extraña. Bueno, es como en España, ¿no? Que puedes comprar un saco de semillas de marihuana, pero si las plantas, en cambio, ya es ilegal. ¿Tú lo entiendes? No, yo tampoco. En fin, el mundo es así de divertido. Pero bueno, tenemos dos invitados de lujo esta noche y los vamos a presentar ya. La primera persona que tenemos es Adriana Correa. Adriana Correa, que fue directora de Maloca, del Museo de Ciencia aquí en Bogotá, y que tiene un podcast que podéis escuchar a través de Spotify que se llama Atajos Mentales. Y en ese podcast nos está contando en diferentes capítulos diferentes sustancias, qué investigaciones científicas hay con ellas, aparte también de contarnos sus historias personales. Adriana Correa, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Juanje, buenas noches, Juan Carlos, Alejandro, bueno, y a todos los oyentes, qué rico estar aquí con ustedes esta noche. Bueno, como es la primera vez que estás aquí en mi programa, y esto lo oye bastante gente, ¿quién es Adriana Correa para toda la gente que está escuchando ahora mismo Noche de Misterio? Bueno, Juanje, soy colega tuya, pues soy periodista, estudié comunicación social. Peleé con la comunicación social muchos años, me dediqué a la administración pública, estuve ahí como liderando varios proyectos en distintas esquinas de la Plaza de Bolívar, en la Cancillería, en el Ministerio de las TIC, en la Alcaldía de Bogotá. Y finalmente pues llegué a Maloca, como tú acabas de decirlo, y los últimos 3 años tuve pues así como un giro personal de vida, yo creo que un poco parecida a la historia de Juan Carlos. Me devolví a Medellín, mi ciudad natal, y pues dediqué gran parte de este tiempo, de los últimos meses, a crear mi podcast Atajos Mentales, que es un podcast sobre ciencia y psicodelia. Queríamos recoger ahí toda la investigación científica y la efervescencia pues, que hay de la ciencia y las investigaciones alrededor de estas sustancias y contarlo a través de historias. Y pues arrancamos con la mía. Ese es el podcast y esa soy yo. Muy bien, y has sido muy valiente porque no es un tema fácil, es un tema polémico y tú que has estado en administraciones públicas más todavía. Y luego nos vas a contar más detalles sobre ese podcast. Y también tenemos aquí a Juan Carlos Torres, que es escritor, autor de un libro, del libro Yo soy búho, de la editorial Planeta, autor de otros muchos libros, con algunos muy conocidos, como por ejemplo Operación Jaque. También una persona que trabajó para el gobierno colombiano, y otro valiente que ha roto una lanza y se ha puesto a hablar públicamente, por ejemplo, de sus tomas de yagé y cómo afectó eso de una forma positiva a su vida. Juan Carlos Torres, amigo, buenas noches, ¿cómo estás?
Juanje, muy buenas noches. Qué alegría estar de nuevo en tu programa. Buenas noches, Alejandro. Y muy buenas noches, Adriana. Encantado de estar contigo compartiendo este espacio. Llevo un buen tiempo, por lo menos el último mes, fascinado escuchando los episodios de tu podcast, Atajos Mentales. Y creo que tenemos mucho en común para conversar. Hace yo creo que unos 4 o 5 meses, Juanje, hicimos juntos un programa, un episodio de Noche de Misterio que se llamó Ayahuasca, el poder de las plantas sagradas. Ahí conversamos con 2 científicos españoles, nada menos que José Carlos Bouzo, el director de ICES, que es el Instituto Internacional de Estudios Etnobotánicos, uno de los institutos más acreditados en el estudio muy serio de las sustancias psicodélicas, como la ayahuasca y la psilocibina, y con Javier Hidalgo, otro joven científico que ha estudiado mucho la molécula del DMT, de la dimetiltriptamina, que se encuentra en algunas de estas sustancias que llamamos psicodélicas. Yo llevo unos 7 años en esta actividad de psiconauta y de expositor un poco de lo que es este mundo de las plantas y medicinas sagradas. De alguna manera mi libro, Soy Búho, yo podría ponerle un subtítulo que tuviera que ver con el título de este programa, que sería algo así como Diario de un psiconauta. O sea que estoy encantado y feliz de estar compartiendo hoy con ustedes. Y yo feliz de que estéis todos aquí. Esto que sepáis ya que es una tertulia entre amigos, ¿vale? Así que podéis hablar y interrumpir y cortar cuando queráis y como queráis. Bueno, yo creo que lo sensato es arrancar por la noticia. Lo que ha sucedido en Australia es histórico. O sea, yo de un artículo de la BBC recopilé estos dos casos, pero realmente, aunque sigue habiendo discusión científica y polémica científica, el caso es que Australia ha autorizado tanto la psilocibina, los hongos, para que nos entendamos, como el MDMA, el éxtasis, para que nos entendamos, con diferentes usos terapéuticos. Y ha sido el primer país del mundo en hacerlo. Que hay otros muchos, que ahora me gustaría que me comentarais también vosotros, donde, por ejemplo, tomar psilocibina es legal, o hay muchos donde consumir marihuana de uso recreativo es legal. O sea, de repente, bueno, pues hay países que son más tolerantes o permisivos que otros en esto, que también deberíamos de hacer una pequeña reflexión sobre eso, porque unos sí y otros no. Pero creo que la noticia obliga. Australia ha dicho que estas 2 sustancias se pueden consumir de manera terapéutica, o sea, está reconociendo uno de los países más potentes del mundo a nivel económico y científico que esto, para ciertas personas que tienen problemas mentales como estrés postraumático o depresión, puede ser algo positivo. Cualquiera de los dos, Adriana, Juan Carlos, lo único que tenemos un par de minutitos antes del boletín deportivo, ¿vale? Pero ¿me podéis dar vuestra opinión sobre esto? Bueno, Juanje, yo recibí la noticia pues con mucha emoción porque cuando la noticia fue aprobada o salió la noticia en todas partes, yo venía de estar en un congreso importantísimo en Denver, estuvimos 12,000 personas reunidas, fue el congreso de ciencia psicodélica más importante que se ha celebrado hasta ahora. Y justo ahí, todos los expertos estaban hablando pues que esperábamos que la aprobación de alguna de estos psicodélicos pues estuviera lista más o menos para el año entrante. Y Australia se adelantó, una semana después Australia estaba aprobando el MDMA, el éxtasis, como lo dices tú, y la psilocibina para uso terapéutico. 2 precisiones. Lo aprobaron para el uso de trastorno por estrés postraumático y la depresión resistente al tratamiento, es decir, son estas personas a las que las drogas psiquiátricas o los medicamentos psiquiátricos ya no les hacen efecto. Y la segunda precisión es que Canadá es otro de los países que lleva la vanguardia en investigación y también como en regulación, y allí la psilocibina puede ser prescrita por médicos, tal como eso lo habían hecho varios meses antes que Australia. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. Y estábamos comentando cómo Australia es el primer país del mundo que ha autorizado
el uso del MDMA, éxtasis y de los hongos, de la psilocibina, para el estrés postraumático y para casos de depresión. Juan Carlos Torres, ¿qué opina sobre esta decisión del gobierno australiano? Bueno, tal como le ocurrió a Adriana, también recibí esa decisión con mucha alegría. Yo lo veo como una reivindicación histórica, como el principio del fin de una era de oscurantismo frente a las investigaciones y el uso terapéutico de las sustancias alucinógenas. Y aquí quisiera dar un poco de contexto histórico. Hace 80 años, en 1943, el químico suizo Albert Hofmann descubrió casualmente los efectos del ácido lisérgico, del LSD, y a partir de entonces comenzó todo un proceso de investigaciones científicas en universidades, en laboratorios, para encontrar todos los potenciales beneficios terapéuticos de sustancias alucinógenas. A finales de la década del 50 y en la primera mitad de la década del 60, los grandes centros de investigación del mundo estaban trabajando cómo lograr curar enfermedades o tratar enfermedades, sobre todo mentales, con alucinógenos. Pero en 1966 el LSD en Estados Unidos fue declarado ilegal y todos los programas científicos fueron detenidos en seco. Nadie más pudo hacer una investigación científica sobre los usos positivos de sustancias alucinógenas. Después, en 1970, en Estados Unidos sale la ley de sustancias controladas y ponen a todas las sustancias alucinógenas como la DMT, como el MDMA, como la psilocibina, como la mescalina, como la bufotenina, como la ibogaína, que se encuentran incluso en plantas como la ayahuasca o yagé, como el iboga en África, lo pusieron en el capítulo 1, como las drogas más peligrosas, más riesgosas y que por tal motivo deberían ser las más prohibidas, y drogas que no tenían ningún uso médico aceptado. Eso pasó hace más de medio siglo. Así que darnos cuenta que ahora, en Australia, la entidad reguladora de los medicamentos en ese país continente permite el uso médico en clínicas con doctores y médicos autorizados de la MDMA y de la psilocibina, es el inicio de una nueva era en la que vamos a dejar de ver a estos psicodélicos como drogas para verlos en su gran potencial de medicina. Los pueblos originarios siempre han llamado a estas sustancias medicinas sagradas. En Putumayo le dicen el remedio, y creo que es el comienzo de un amanecer para que podamos empezar a tratar enfermedades que no tenían tratamientos adecuados con unas herramientas que nos dan la misma naturaleza y que la teníamos vedada desde hace más de medio siglo. Yo creo que la disertación que ha hecho ahora mismo Juan Carlos Torres es brillante. O sea, vamos a ver. Hofmann descubre en Suiza el LSD en 1943 y es curioso porque se prohíbe el LSD, pero la CIA trabaja con LSD en el proyecto MKUltra, que luego Alejandro Bernal nos lo va a comentar. O sea, esto es un poco loco. Pero bueno, lo que sí es terrible, desde mi punto de vista, como ha dicho Juan Carlos Torres, es que suspendan cualquier investigación científica que se esté haciendo esto y que nos puedan fastidiar a la hora de pensar, oye, bueno, pues son sustancias que a lo mejor en cierto contexto y bajo un uso terapéutico, pues pueden ser positivas, porque no nos engañemos, los mayas y los aztecas tomaron hongos durante miles de años. En la ayahuasca se lleva consumiendo en la Amazonía miles de años. O sea, que tiene un uso sagrado recreativo, ciertas sustancias, otras son nuevas como el LSD, aunque se sintetiza con el suelo de centeno, pero claro, hacer una prohibición total de que se puede investigar sobre eso es una época de oscurantismo, desde mi punto de vista. Sí, Alejandro Bernal, ¿quiere contar algo? Juanje, y es que precisamente ese oscurantismo del que también nos hablaba Juan Carlos Torres hizo que aún
colega que estuvo aquí con nosotros hace unos meses, José Carlos Bouzo, fuera vetado en tu país, España, Juanje. Cuenta eso que es muy fuerte, tío. Un artículo publicado por el diario El Confidencial, febrero de este año. Resulta que desde el año 2002, José Carlos Bouzo había presentado un proyecto para incorporar el éxtasis en terapia de mujeres que sufrían estrés postraumático después de haber sido víctimas de una agresión sexual. El proyecto inicialmente había sido autorizado por la Agencia Española del Medicamento, pero de la noche a la mañana y sin una notificación previa, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid dio el carpetazo a este proyecto y terminó por obviar esta investigación que estaba haciendo José Carlos Bouzo. Él rindió una entrevista muy completa en este diario y comenta que realmente no entiende por qué, al haber tenido una autorización previa, este proyecto que tenía un fundamento científico para tratar a las mujeres que tenían este tipo de estrés, había sido literalmente obviado por las autoridades españolas. Pues muy mal, desde mi punto de vista, para las autoridades españolas. Porque lo primero, no se le pueden poner cortapisas ni a la ciencia ni al conocimiento. Aparte, bueno, pues es un señor que yo entrevisté, Juan Carlos Torres estuvo en esa entrevista, correctísimo, y es un científico, pero de los punteros a nivel mundial. Entonces me parece una auténtica bestialidad, cuando en Australia está pasando además, por ejemplo, todo lo contrario. Adriana Correa, que está muy callada, ¿qué opinas? Bueno, lo de Juan Carlos Bouzo que me ha dejado en shock, lo busco a Alejandro ahora mismo, y es que es un tipo que se portó, es tan agradable. Aparte, Javier Hidalgo, que es hijo de un íntimo amigo mío, el doctor Hidalgo, que es muy conocido en España y que también ha hecho investigaciones sobre dimetiltriptamina, fue el que me lo presentó y bueno, pues me he quedado un poco en shock. Adriana, lo que estábamos comentando y que ha resumido muy bien Juan Carlos Torres. O sea, esto viene de repente de una prohibición total del LSD, a la vez que la CIA sigue trabajando con LSD en el proyecto MK Ultra y fabrica LSD, que esa es otra. Y de repente, bueno, parece que la ciencia ha podido seguir trabajando y esto ahora de repente es un boom. Es un boom en el sentido de que hay gente que lo está tomando de una forma, digamos, recreativa. La ayahuasca aquí es legal, o en Perú es legal, o en Brasil es legal, en otros países es ilegal. A mí me parece genial, es legal, y cada uno que consuma y tome con un poco de cabeza y un poco de planificación y sensatez lo que quiera en su vida. Pero ¿qué opinas de esta situación actual que estamos viviendo, Adriana? Sí, yo quería como agregar un par de cosas más a lo que está pasando en Australia. El estudio que se usó pues para aprobar justamente el MDMA pues, y la psilocibina, uno de esos estudios los lideró la Asociación Multidisciplinaria para Estudios Psicodélicos, cuyas siglas en inglés es MAPS. Ellos lo que hicieron fue pues coger una muestra pues de más o menos 91 personas y todas estas personas tenían pues estrés postraumático, ¿cierto? Y a la mitad pues les dieron éxtasis, a la otra mitad les dieron un placebo. Y quiero hablar de los resultados del estudio un poco para que los oyentes entiendan de qué estamos hablando cuando decimos que los resultados son prometedores para estos dos tipos de condiciones. El 67% de las personas que consumieron éxtasis en ese estudio pues puntearon en las escalas que hacen pues tanto para depresión como estrés postraumático. Hay dos tipos de escalas con los que miden estas condiciones. Disminuyeron casi a la mitad toda la sintomatología que tenían, y de hecho hubo un 33% de esos pacientes que fueron remitidos, es decir, que ya ni siquiera punteaban con trastorno por estrés postraumático. Y quiero hablar de esto como lo celebran pues Juan Carlos y yo lo celebro mucho en Colombia, porque cuando estamos hablando de trastorno por estrés postraumático, pues en Colombia nada menos tenemos pues nada menos que más de 24.000 exmilitares, tenemos más de 9 millones de víctimas. Sí. Y en países con este legado y con esta, pues, digamos, guerra que hemos tenido, la aprobación de estas sustancias puede ser una promesa maravillosa para un universo de personas muy grande y desatendida. Entonces, lo que nos estábamos perdiendo por ese oscurantismo, como está diciendo Juan Carlos, pues es la posibilidad de ayudar a muchos que no encuentran
una salida o una respuesta en las drogas psiquiátricas y convencionales con las que hasta ahora se han venido tratando este tipo de trastornos. Quería como agregarte esa puntualidad sobre el estudio y algo más. Ese estudio lo lideró una colombiana, una paisa, ella se llama Marcela Otálora. De hecho, ya está trabajando en Estados Unidos en MAPS. ¿Por qué MAPS? Cuando tú hablas de esta efervescencia y por qué ahora están de moda y cómo llegamos hasta este punto, cómo la sacamos del oscurantismo, esa organización liderada por un hombre que se llama Rick Dowling, que es otro de los protagonistas de la ciencia y la historia psicodélica, fueron los que lograron el primer permiso para retomar la investigación en psicodélicos después de la prohibición de la que nos estaba hablando Juan Carlos. Entonces, más o menos hace 20 años se retoma toda esa investigación, que no es nada nuevo, por eso le decimos renacimiento, porque sobre esto ya había investigado Harvard, las principales universidades habían adelantado muchas investigaciones en psicodélicos, todo queda en el closet, como contó Juan Carlos, y después se retoma esto con algo adicional, y es que lo que nos ha permitido avanzar en la ciencia, y es que cuando se retoman las investigaciones con psicodélicos, ya contamos con una tecnología maravillosa, que es la posibilidad de las imágenes en el cerebro, ver qué nos pasa en el cerebro cuando estamos bajo el efecto de alguno de estos psicodélicos. Eso no lo teníamos disponible en los años 60 y 50, cuando se adelantaron las primeras investigaciones sobre los psicodélicos. Es que yo lo que veo aquí, creo que ya he destrozado el guión porque iba a ir por plantas y tal, pero bueno, ya me lo cargué. Luego nos metemos. O sea, yo aquí lo que veo es lo siguiente, y quiero seguir con esta tertulia entre amigos que creo que está quedando súper bien. Aquí hay hay discusión entre la ciencia, porque hay unos que dicen que sí. El estudio, por ejemplo, que nos ha comentado Adriana, creo que es demoledor. Yo he comentado estos dos casos que aparecen, por ejemplo, en la BBC, aunque hay otros científicos que son reticentes y tal. Y a la vez de discusión científica hay discusión política, porque hay políticos que todo les molesta y otros que en cambio dicen, bueno, pues somos todos ya mayores de edad, haga usted con su vida lo que quiera y tenga sensatez, porque, no sé, podían también, por ejemplo, prohibir el tabaco, que produce cáncer, o podían prohibir los alimentos que tienen exceso de grasa, que no sé cuántos miles de millones de dólares nos cuestan en sanidad mundial al año, con gente que acaba re mal. O sea, todo lo que nos rodea es súper sano y es bueno y vivimos en los mundos de los Teletubbies. No, para nada. No es así. Entonces, ¿qué opináis de esto, de toda esta controversia que hay, Juan Carlos y Adriana? Juan, que yo aquí quiero aventurar una hipótesis, porque sí, hay un elemento político también en este largo periodo de prohibición de las sustancias psicodélicas. Yo creo, si vamos a la década de los 60, a la mitad de la década de los 60, cuando comienza a prohibirse el LSD y otras sustancias psicodélicas y las investigaciones, ¿qué es lo que estaba viendo, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos? Estaba viendo que estas sustancias volvían a la juventud, a los jóvenes, los volvían más amorosos, más pacíficos y más austeros. Es decir, todo lo contrario de lo que el gobierno quería que fueran. El gobierno estaba involucrado en una guerra en Vietnam, donde necesitaba tener soldados que fueran al campo de batalla. Estaba involucrado en una carrera consumista, donde se necesitaba que la gente comprara para que siguiera alimentando la sociedad de consumo, como ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Y estos jóvenes estaban en los parques de San Francisco, de California y de todo el mundo, tirándose flores unos a otros y diciendo peace and love y no más guerra. Eso no le servía a la élite política que estaba alimentando una intención de guerra, y por eso prohíben los psicodélicos, pero al mismo tiempo, como tú lo has especificado, lo siguen investigando ellos en secreto en la CIA para efectos bélicos, para tratarlo casi como una especie de suero de la verdad que pudiera usar contra los enemigos. Sí, señor. Entonces hay una trampa ahí, hay una trampa política de querer mantenernos en la ceguera espiritual, y que sigamos en la sociedad de consumo y sigamos en la sociedad del conflicto y la separación, porque
toda persona que toma un psicodélico de manera adecuada, en un entorno controlado y con una buena intención, finalmente llega a la conclusión de que todos somos uno, de que hay un universo de amor que nos rodea y no va a ir a ninguna guerra, ni se va a dedicar a comprar carros y joyas y electrodomésticos. Se da cuenta de que la abundancia es algo interno, inherente a todo ser humano y vive de una manera mucho más simple. Eso no le servía. Y tampoco le servía, por supuesto, a las grandes farmacéuticas que existieran elementos tan sencillos como un hongo que crece en el estiércol de las vacas, que cualquiera puede conseguir, que con unas cuantas tomas de pronto pudieran aliviar grandes enfermedades como depresión o el TOC o el estrés postraumático, cuando ellos necesitaban vender sus drogas o sus tratamientos de electrochoques que no llevaban a una solución rápida. Entonces todos estos elementos finalmente fueron los que confluyeron para que tuviéramos todo este espacio de prohibición que por fortuna con este ejemplo de Australia está terminando, y también ya en Estados Unidos tengo entendido que la FDA está muy cercana a autorizar también la psilocibina y la MDMA, sobre todo la MDMA, el éxtasis, para efectos terapéuticos. Porque aquí hay una cosa que está clara. Vamos a ver. Lo que ha probado Australia es con efectos terapéuticos. O sea, no es que se pueda tomar MDMA de forma recreativa, o no es que se pueda tomar psilocibina, hongos, de forma recreativa, que eso es distinto. Aunque los hongos, igual que la ayahuasca, han sido parte de rituales chamánicos, repito, durante miles de años. El caso del MDMA para nada, porque es una droga sintética que se sintetiza, juraría que fue en 1906, creo que algo así. Entonces es muy distinto. Y ahora mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo estamos en Colombia respecto a esto? En Colombia yo puedo comprar psilocibes o no se pueden comprar. Ayahuasca seguro que sí, el MDMA. ¿Cómo estamos en Colombia, Adriana? Pues parte de la ironía ya la mencionaste. Por ejemplo, con los hongos, pues si tú los puedes cultivar, tú los puedes coger en la boñiga de las vacas y no estás cometiendo ningún delito. Pero si los procesas, si los cristalizas, si los sintetizas, estás en un delito. Entonces, un poco lo que tú decías es como prohibir que la naturaleza crezca, ¿no? Entonces, bueno, eso está pasando con la psilocibina. Con la ayahuasca o el yagé, que es como nosotros pues lo llamamos en Colombia, puede ser suministrada siempre que sea por un portador de la tradición. Si tú y yo, Juanje, damos ayahuasca, estaríamos en un problema. Pero pues siempre que sea dada por un portador de la tradición, efectivamente es permitido, como tú ya lo has explicado en el programa. El resto de las sustancias, pues el MDMA, el éxtasis, también es una sustancia prohibida. Nosotros tenemos prácticamente la misma clasificación que tiene Estados Unidos, y con las prohibiciones que ellos levantaron desde los años 60, pues nosotros copiamos ese marco regulatorio y todas están prohibidas. La otra que es legal, de la que si nos alcanza el tiempo vamos a hablar aquí, es la ketamina. Esta es una sustancia un poquito distinta, es un anestésico que en dosis bajas produce efectos alucinógenos y es legal en todas partes, pues porque ha sido muy usada en la medicina, en la veterinaria. Y entonces en Estados Unidos han empezado a usarla para depresión muchísimo, y ya hay más de 150 clínicas en Estados Unidos usando infusiones de ketamina para también este tipo pues, de condiciones, el estrés postraumático, la ansiedad, la depresión, los desórdenes de alimentación. Eso es pues como un recorrido rápido. El L también está prohibido en Colombia, el LSD. Entonces, bueno, ahí vamos. No sé si Juan Carlos quiere agregar algo más. Juan Carlos, Colombia, ¿cambiará esto o no? Pues es que Colombia es una potencia en plantas y medicinas sagradas. Lo recordaba Adriana en el último episodio que subió de Atajos Mentales, el Valle de Sibundoy en Putumayo, y así lo decía también este gran etnobotánico Richard Evans Schultes, es el lugar del mundo con mayor concentración y diversidad de plantas con efectos, plantas medicina, plantas con efectos terapéuticos y psicodélicos. Y
Y fíjate que cuando yo lancé el libro Soy Búho, en un conversatorio con el entonces ministro de Educación, Alejandro Gaviria, Gaviria dijo en el conversatorio, Colombia tiene la posibilidad de ser una potencia espiritual del mundo, con todo esto que crece en nuestro territorio. Somos el país con mayor biodiversidad por kilómetro cuadrado del mundo. Uno va a cualquier lugar y crecen abundantemente, y sobre todo, obviamente, en la cuenca del Amazonas, las plantas que tienen la posibilidad de servir de terapia para muchas enfermedades, sobre todo mentales. Pero no solo enfermedades. Yo quisiera como que también miráramos que todas estas plantas sagradas no solo son importantes desde el punto de vista terapéutico, sino también desde el punto de vista espiritual. Si yo llegué a plantas como la ayahuasca o como el iboga o como la guachuma, que es el cactus de San Pedro, no lo hice por buscar salir de una depresión, un estrés postraumático, no tenía ningún trastorno mental, ¿no? Lo hice por buscar el sentido profundo de mi ser. Y creo que muchos de los que están llegando a estas sustancias psicodélicas, y recordemos que psicodelia significa manifestación del alma, es decir, sustancias para manifestar el alma, lo hacen también con fines espirituales, y creo que es otro aspecto que debemos resaltar. Creo que tú acabas de dar en la clave ahora mismo. O sea, hay una parte que además la ciencia está avanzando mucho. Me alegro un montón lo de Australia, en el sentido de, pues si el MDMA es una sustancia psicodélica, vale, perfecto, pero hace que a la gente se le pase el estrés postraumático, por cierto, que se utilizó ya antes de su prohibición para el estrés postraumático de la gente que venía de la guerra del Vietnam. Y lo aprueban, genial. Pero luego hay otra parte, que es la que todo el mundo ahora mismo tiene la pregunta en la mente, que es esa parte, digamos, espiritual. Aquí, en un país como Colombia, obvio, sería una bestialidad prohibir ayahuasca. A mí me parece genial que sea dentro de las comunidades indígenas donde los sabedores administren las dosis de este tipo de plantas. Y luego, pues el tema de los hongos, que es la otra que está muy de moda. Y luego os voy a preguntar por vuestras experiencias personales, que me quedan 3 minutitos y medio para llegar al siguiente informativo. Pero, por ejemplo, en mi caso, adelanto, pues bueno, y esto yo lo he hablado con Juan Carlos Torres, fuera también de micro. Yo tuve una experiencia con la ayahuasca. Yo tomé ayahuasca en Iquitos, en Perú, para un documental de una serie que se llamaba América Mítica, en televisión española. Lo podéis ver online, ¿vale? Está online en el documental, donde me vais a ver vomitando verde, y me puse malísimo, y con sinceridad pues le pillé un poco de manía a la ayahuasca. Pues yo durante varias horas de mi vida la ayahuasca me tuvo en el infierno. A día de hoy pienso que a lo mejor la ayahuasca me tuvo durante unas horas en el infierno porque mi vida en aquel momento era un infierno, después de haber enterrado a mi padre, a mi madre y mi hermano, que le faltaban pocos meses de vida. O sea, yo precisamente muy bien no estaba. El caso es que lo reconozco, y aunque mucha gente me ha dicho, oye Juanje, dale otra oportunidad al yagé y tal, no creo que se la dé, con sinceridad, porque me trae en cierta medida ese mal recuerdo. En cambio, los hongos, yo tomé hongos en México, eso fue en el año 2013, juraría. Tomé hongos en México en un momento de mi vida en el que yo quería salir de mi país, porque estábamos en una crisis económica horrible, y fue una experiencia maravillosa. Con sinceridad, para mí la toma de hongos fue una experiencia maravillosa, lo pasé genial y tuve una conclusión, que es que estoy demasiado obsesionado con qué hacer en la vida y se me olvida vivir el presente, vivir día a día, vivir el camino, ¿no? Y tomé psilocibina pues hace como 2 meses, otra vez. Tomé hongos en casa, y con sinceridad, pues otra vez me sentó genial. En un momento de mi vida también en el que estoy pensando muchas cosas y bueno, pues es público, ¿no? Que además estoy ahora muy volcado con los viajes de autor, con mi empresa que va a empezar ya, bueno, mi empresa ya funciona, ¿no? Una empresa que he montado en Europa de viajes de autor, que vendo online a todo el mundo, a gente de Estados Unidos, tal, y con un montón de historias y demás. Y bueno, pues yo hice mis preguntas a llámalo al viento, los astros, los dioses o lo que sea, y me di cuenta que cada vez que viajo mi vida cambia para bien. Me pasó cuando era reportero de televisión y me pasa ahora. Y bueno, pues muy resumidita,
esa ha sido mi experiencia. No sé si buena, mala, regular, es la mía. Os la he contado con total sinceridad, como si fuerais todos mis amigos los que me estáis escuchando ahora mismo, y ya está. ¿Por eso les recomiendo a la gente que lo tome? No, para nada. Simplemente estoy contando mi experiencia, es un hecho, yo hago periodismo, es un hecho, y a mí, pues con sinceridad, pues por ejemplo, ya te digo, la ayahuasca fue un poco un infierno en una época de mi vida, que era un infierno, y la psilocibina de repente me conectó con una magia en el mundo que se me había olvidado. Y así es como lo viví y así es como lo cuento. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. Aquí fuera de micro le decía a Alejandra, a ver si no me meten en la cárcel ahora porque he dicho que hace 2 meses tomé hongo. En fin, espero que no. De que mantengamos el trabajo no hay problema. Desde la cárcel entro, ¿no? Desde la picota o algo así. Bien. Hay algunos que hacen eso y cosas peores, pero eso es otro tema. Bastante peores, sí. No entremos en detalle. En fin, bueno, esa fue mi experiencia personal muy, muy resumida. La vez que tomé ayahuasca, 2 veces que he tomado psilocibina y ya está. Pues creo que es mi, no sé, pues fue mi elección, digamos, personal y espiritual. No me meto con nadie. El caso de la ayahuasca además es legal, lo de los psilocibes es muy raro porque si me llegan los hongos es legal, pero si me lo como es ilegal, cosa que no entiendo, pero bueno, total que me lo zampé, listo, ya. Y bueno, pues en mi caso pues fue una experiencia positiva y ya. ¿Le recomiendo esto a alguien? No, a nadie. Como he dicho al principio del programa, no soy un ejemplo para absolutamente nadie. Adriana Correa, que yo te conocí siendo directora de Maloca, una institución seria, ¿cómo te da por hacer un podcast como Atajos Mentales? A ver, ¿cómo fue tu experiencia personal? Bueno, yo en realidad llegué al yagé buscando ayuda para un familiar mío, que un poquito como hemos contado aquí, pues esa persona ya había buscado, pues había intentado todo con la medicina occidental, neurólogos, psicólogos, psiquiatras, todo eso estaba chuleado y él pues se seguía sintiendo muy mal, estaba muy desesperado. Y como que ahí pues oí, porque yo pues había escuchado sobre el yagé hacía muchos años, tenía muchos amigos que lo consumían y pues no me interesaba para nada. Pero me senté como a estudiar, pues a mirar también qué había desde la ciencia. Para mí ese ha sido como el portal de entrada realmente a este tema. Y empecé a ver que había muchas investigaciones en curso, que las hubo antes. Empecé un poco a entender qué era lo que pasaba en el cerebro con estas tomas. Y me pareció potente y le dije a mi familiar que fuéramos a tomar. Pues yo dije que lo acompañaba para que se animara. Dijo que sí y faltando pues un día para ir a la toma, el taita nos explicó que no se podía haber estado tomando tampoco antibióticos. Él había estado tomando antibióticos, entonces él no pudo ir y yo fui. Yo dije, yo igual voy a ir. Entonces fui y pues esa es pues una de las experiencias, pues si no la más. Fuiste y tu vida cambió. ¿Por qué? Pues, Juanje, porque pues el poder de esas visiones, de ese viaje al interior que uno tiene, porque un poco lo que tú dices, ahí no pasa nada que no esté dentro de uno, ¿cierto? Por eso es un viaje a la conciencia, por eso este programa se llama Psiconautas, porque vamos es adentro de nosotros. Me refiero a este contexto del que estamos hablando en este programa, contexto terapéutico, ritual, no la fiesta. Y te cambia la jerarquía de las cosas. Para mí cambió la jerarquía de las cosas que yo consideraba que eran importantes. Tal vez en ese momento de mi vida el trabajo estaba absolutamente endiosado, todo el tiempo estaba consagrado a lo que yo hacía y durante muchos años venía siendo así y tenía pausadas las preguntas sobre la familia, sobre la compañía, sobre el amor. Alejandro Gaviria también estuvo en mi programa y él decía que después de estas tomas nos volvemos como PhD o doctores en cosas o frases clichés, pero pues la experiencia más potente con estas medicinas es el amor que sentimos por las personas más cercanas, por nosotros mismos. Esa ha sido tal vez una de mis lecciones más recurrentes en estas tomas, es el amor propio.
Y yo salí de ahí distinta, pensando que la jerarquía que yo tenía hasta ese momento de las cosas no era correcta, que tenía que hacer tareas, porque incluso las comunidades indígenas lo dicen, o sea, estas medicinas sirven en la medida en que tú trabajes con ellas después. Quien piense que las tomas son milagrosas o que basta ir y no hacer nada más, pues eso se quedará como un relato anecdótico. Pero la integración, que es una de las 3 partes de las que hablan quienes han estudiado estas sustancias, una es la preparación, la otra es la experiencia y por último es la integración, es clave. Es qué hacemos con esa información, qué hacemos con los mensajes que recibimos, con las imágenes que tuvimos, con las visiones. Y si tú ejecutas, yo digo que es ejecutivo, porque es como una lista de tareas con las que uno sale, si eso lo pones en práctica, realmente cambia la vida. Ahora, no es algo que termine. Pues no sé ustedes, pero el conocimiento a uno mismo es para toda la vida, porque además los problemas o aquello que nos aqueja hoy cambia con el tiempo, ¿cierto? Todo es impermanente, entonces tal vez las razones por las que yo consumí yagé en ese momento serían muy distintas por las que yo iría a consumir yagé o psilocibina. Tendría preguntas distintas porque estamos en momentos de vida distintos. Entonces, Juanje, sí, a mí me cambió la vida y ahí, pues tal vez no ahí, en la segunda toma que hice, supe que yo tenía que hacer ese podcast de atajos mentales porque sentía, yo creo que, pues no sé si, pues un poco como Juan Carlos por lo que lo he escuchado, que esto tan poderoso tenía que ser conocido, tenía que ser divulgado en español. Y lo segundo es que cuando yo empecé a investigar y a estudiar más, casi toda ya la bibliografía disponible estaba en inglés. Entonces tenía que ser, era muy importante que este conocimiento fuera accesible pues en nuestro idioma, más teniendo en cuenta lo que tú has dicho tantas veces, que este es nuestro patrimonio. O sea, una de las principales de estas pues bebidas o sustancias es la ayahuasca y el yagé y los hongos que están asentados en nuestro territorio. Pues la ayahuasca puntualmente es una bebida nuestra, patrimonio de las comunidades indígenas. Entonces salí con esa, pues, no sé si misión, pero yo tengo que hacer esto. Yo tengo que usar mi voz para contar esta historia y la voy a contar de la misma manera en que para mí se volvió interesante y era con datos científicos, historias personales y datos científicos. Pero es que eso que estás contando me parece maravilloso. Tomaste una planta sagrada, como hacen los chamanes, como se sigue haciendo y se hacía hace miles de años en el entorno amazónico, y tuviste tu llamado a ciertas cosas, lo realizaste, es tu camino personal, y la libertad humana es algo tan maravilloso que me parece fantástico. Y además me parece fantástico, por ejemplo, que hables con otras personas que han tomado ayahuasca. Pues en mi caso, repito, yo vi el infierno. Es más, creo que fue premonitorio, porque si yo en la toma de ayahuasca vi el infierno, en los siguientes años estuve dentro del infierno, que fue peor. Sin tomar ayahuasca estuve dentro del infierno. Pero bueno, eso es otra historia. Y como dije, pues por ejemplo, la psilocibina, bueno, pues yo las 2 veces que tomé hongo, pues me sentó súper bien, aparte de por mis problemas de ansiedad, por esas preguntas. Es que yo creo que lo que ha dicho ahora mismo Adriana es clave. Si tomaras mañana ayahuasca, tendrías unas preguntas que no tenías hace un mes y estás en otro momento de la vida. Y por eso, dentro de las comunidades indígenas, lo hacían los mayas y los aztecas con los hongos, y lo hacían y lo hacen las comunidades indígenas aquí en la Amazonía, pues toman ayahuasca en diferentes momentos de la vida para hacer diferentes preguntas. Ojo, que en México a día de hoy las comunidades indígenas siguen consumiendo psilocibina y se siguen haciendo ese tipo de rituales. Y Juan Carlos Torres, autor de Soy Búho, tu experiencia personal. Bueno, Juanjo, mi experiencia comenzó con el yagé. Al fin y al cabo es la planta sagrada que es nuestra planta sagrada, la planta sagrada de Colombia, y así le decimos en Colombia, yagé, mientras en Ecuador, Perú y otros países cercanos le dicen ayahuasca, ¿no? Pero en el fondo es la misma mezcla de plantas, el bejuco o la liana del yagé o ayahuasca que se mezcla con otra planta que es la chacruna, o en el caso de Colombia también puede ser la chagropanga, y que dan esta bebida que es el vino del alma.
¿no? También conocida como la soga del ahorcado, la soga del muerto, o en fin, porque te da una conexión con otras dimensiones absolutamente maravillosas. Aparte del yagé, he estado en otras medicinas sagradas como el rapé, como el cactus de San Pedro o guachuma, los hongos, la psilocibina, el iboga, que es la raíz de un arbusto que crece en el África occidental, como en países como Congo, Gabón o Guinea Ecuatorial, el cambo, que es el veneno de una rana amazónica brasileña, que te estimula y el sistema inmunológico y te ayuda a curar una cantidad de enfermedades, y el bufo alvarius, que es un sapo que crece en el desierto de Sonora y que te da la mayor revelación de lo que eres tú cuando dejas de ser tú. Eso se parece al título de este libro que está muy de moda de Joe Dispenza, Deja de ser tú. Cuando tú desconectas el ego y encuentras tu verdadero ser detrás del personaje. Pero de todas estas plantas, la primera que me llamó fue el yagé. Yo fui en agosto del 2016, esto hace ya 7 años, a un centro ceremonial en Tena, Cundinamarca, dirigido por una mujer chamán, y donde el yagé es entregado por mujeres. Eso lo hace mucho más amoroso y más cuidadoso, no sé, le da un aspecto diferente, ¿no? Y aquí yo te quiero hacer una invitación formal, mi querido Juanje. Tú has tenido esta experiencia negativa, ese infierno que tuviste en Iquitos, y dices, no quiero volver a saber del yagé o la ayahuasca. Yo me ofrezco aquí en vivo y en directo a acompañarte a ese centro ceremonial, donde entenderás esto que estaba diciendo Adriana. Cuando uno toma yagé en el contexto adecuado, con la gente adecuada, y en ese paraíso que es ese centro ceremonial de Tena, por ejemplo, solo vas a entender que el universo es amor, y vas a tener una sensación de amor tan profunda que te llena hasta la última de tus células y te deja absolutamente convencido del amor y de la unidad y la libertad que es el universo y que eres tú mismo. O sea que ahí te dejo esa invitación y esa promesa mía de acompañarte, además, para presenciar ese renacimiento. En mi caso yo fui por una crisis emocional existencial. Mira, en la primera noche de yagé se solucionaron todas mis preguntas. En adelante, después de esa noche, que fue en agosto de 2016, he tenido más de 40 tomas de yagé. Todas han sido absolutamente amor y un acceso a un conocimiento cósmico que está más allá de lo que uno pueda imaginarse en esta limitada mente humana. Lo que me parece muy bonito de la entrevista que os estoy haciendo es que los dos sois dos intelectuales y el haber consumido plantas sagradas, pues bueno, le ha dado una dimensión más espiritual a vuestra vida, y entonces pues es que me parece genial. Oye, tomo nota, Tomo nota de lo que has dicho. Adriana, ¿te apuntas tú también a la toma o no? No, yo quiero decir algo. Pues, a ver, a mí me gusta mucho lo que Juanje trae, pues cuando tú cuentas tu experiencia con el yagé, porque yo sí creo que hay que, digamos, mediar o pues bajar un poco las expectativas también con estas medicinas o sustancias químicas, porque estamos hablando de las dos, ¿cierto? Hemos mencionado algunas que pues son naturales y otras que son 100% químicas. El MMA es la invención del hombre 100%. Y es las expectativas, porque pues por lo menos todas las personas, y todo lo que yo he leído muchísimo, no hay una experiencia que se parezca a la otra. Entonces pueden pasar desde cosas como las que te pasaron a ti, Juanje, de experiencias aterradoras, realmente ir al purgatorio, sobre lo cual quiero decir que eso no significa que no sea un gran aprendizaje. Es decir, lo que es importante es que la expectativa no siempre sea los fuegos pirotécnicos, porque eso puede pasar, pero también puede que no pase, que sea muy duro lo que pase ahí adentro, vivir experiencias de muerte, o que las visiones sean muy dolorosas, muy aterradoras. Insisto, no por ello la experiencia no es edificante o después no te invita a la acción, o el aprendizaje puede ser incluso hasta más potente. Eso por un lado.
También puede pasar que hay personas a las que no les hace nada, ¿cierto? O pues si no ha habido una preparación como el ayuno, todas las recomendaciones que dicen pues los taitas o los chamanes, pero también en contextos pues más occidentales, también la preparación tiene que ver pues con un poco de meditación, caminadas, comer ligero, pues prepararse psicológicamente. Entonces también podría suceder que no pase nada. Y luego hay también una serie de contraindicaciones pues que son importantes. Hasta ahora pues la esquizofrenia, el trastorno bipolar, digamos que depresiones con pensamientos pues muy suicidas, pues son muy recurrentes. Por eso pues a mí me gusta la aproximación, pues ahí sí, creo que los dos mundos hay que integrarlos, pero a mí también me gusta que los médicos estén aquí, porque también pueden detectar con unas entrevistas de entrada algún tipo de condición que podría pues estar, que sería mejor que no se acercara a estas sustancias porque efectivamente pues potencializan los sentidos, nuestra percepción, agudizan todo lo que sentimos y pensamos, lo magnifican. Y por eso es que ha habido como otro término que es que siempre se usa, es el set and setting, antes de estas experiencias, que en español es como, primero es la actitud que yo llevo, cómo estoy yo mentalmente para ir a una toma de estas o pues al consumo de alguna de estas medicinas, cuál es mi estado mental. Y el otro es efectivamente el lugar donde esto sucede, acompañada por quienes que sepan, que sean expertos, que en caso de que estés pasando por un mal momento te puedan ayudar, en caso de que haya una emergencia te puedan socorrer, o que te ayuden simplemente a través de la respiración, de la guianza, de la música, todas las pues digamos todos los protocolos con los que se está haciendo la investigación científica, tanto pues en Londres como en Estados Unidos, bueno, como en varias ciudades y laboratorios, y tienen unos protocolos muy claves, y es la preparación de la que ya hablé, pero durante las tomas siempre hay música, los ojos están cerrados, pues te ponen una mascarilla, debes pues permanecer con ellos cerrados durante toda la toma, y finalmente la integración, es decir, cuánto hablamos y con quién hablamos de lo que nos pasó. Entonces, a mí me parece clave, pues, y todas las personas que yo entrevisté, pues, y lo que he leído, insisto, ha habido experiencias aterradoras, experiencias neutras, experiencias también muy, muy negativas desde el punto de vista de la salud de las personas. Entonces yo creo que como todo, y creo que Juanje lo dice mucho, se los oí también a ustedes en ese programa tan maravilloso que hicieron la vez pasada con los dos españoles, y es pues decisiones informadas, ¿cierto? Que tengamos toda la información a la mano y con las personas correctas. Y creo que eso es crítico, pero como hablar de las expectativas, no siempre la experiencia es igual para todos, de hecho siempre es distinta. No respondiste al final si vas a la toma de ayahuasca con Juan Carlos y conmigo, pero mira, bueno. Yo entonces, es que las distancio muchísimo, nada, tengo como demasiado respeto, entonces voy despacio, más o menos una vez al año, es como lo que yo hago. No te preocupes, yo lo que creo que sí deberíamos diferenciar entre drogas sintéticas que ha creado el hombre, como es el MDMA, que se le está dando un uso terapéutico, y plantas sagradas que son parte de culturas ancestrales, como es por ejemplo los hongos y el principio activo, la psilocibina, y la ayahuasca y su principio activo, que es la dimetiltriptamina. Tomada la ayahuasca además en un contexto de esas comunidades indígenas que son los expertos en esto. De todas formas, siempre recomendable desde mi punto de vista lo que ha dicho también, acaba de decir Adriana Correa, que bueno, pues ir a un médico antes, a un psicólogo y preguntarle, mire usted, voy a hacer esto y tal, merece la pena o no, pues también me parece maravilloso. Lo que sí es cierto es que, vamos a ver, de esto es una cosa, bueno, ahora mismo hay un boom, ¿no? O sea, yo me estaba acordando cuando estaba diciendo Adriana esto de las experiencias y las expectativas y tal, como yo le pillé como un poco bueno, lo pasé tan mal con lo de la ayahuasca, que es como lo borré de mi mente, y tal, pero bueno, le voy a decirlo, viendo el documental Hongos Mágicos, antes de que quitaran las declaraciones de Sting, ¿vale? Porque antes estaba Sting, que es que yo me moría de la risa como lo cuenta el tipo, es genial, no sé por qué lo quitaron, me imagino que él reclamó cualquier cosa, no tengo ni idea.
Y Sting comentaba en el documental, es que al final, si uno tiene un mal viaje es porque uno está mal. Y yo dije, oye, pues voy a hacer esto, porque yo en aquella época no estaba mal, estaba peor todavía. A nivel emocional estaba fatal. Pero bueno, ya está, pues fue una experiencia y genial. Lo que sí me parece, crucial, ¿no? O sea, no solamente lo que ha pasado en Australia, que es una de las razones por las que hacemos en este programa, sino lo que creo que en ningún caso se puede hacer es atentar contra la historia y la cultura de los pueblos. O sea, creo que ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? O sea, si la ayahuasca, la dimetiltriptamina, se ha utilizado durante miles de años por ciertos pueblos y la psilocibina se ha utilizado durante miles de años, lo mínimo que podíamos hacer es respetarlo. Perdón, como el sacerdote toma vino todos los domingos en misa. A ver, que el alcohol es una droga. No nos podemos olvidar de eso. Y claro, pues tomarse un vaso de vino tinto todos los días, además científicamente está demostrado que los taninos además hasta te alargan la vida, pero si te tomas todos los días 3 litros, pues eres alcohólico. O sea, las cosas en la vida sin un componente de sensatez creo que no se pueden hacer. Lo que sí es una barbaridad es prohibir ese tipo de cosas, o la época de oscurantismo que estaba narrando de una forma, desde mi punto de vista genial, Juan Carlos Torres. O sea, de estos que no se pueden investigar. No, macho. O sea, como que no se puede investigar y que no podemos saber y no podemos avanzar, porque de repente, claro, hay un pozo cultural que es el que estaba describiendo Juan Carlos Torres. El utilizar ciertas sustancias hace que, bueno, pues lo que dijo este señor precisamente de la psilocibina, lo voy a contar muy rápidamente y retomamos en el siguiente bloque, que me toca otra vez dar repaso a un pequeño boletín. Lo que dijo el investigador Terence McKenna en los años, juraría que fueron 80, 90 del siglo pasado, la famosa teoría del mono drogado. Lo que defendía McKenna era que el Homo erectus hace 2 millones de años, cuando empezó a consumir psilocibes, tuvo de repente una ampliación de su conciencia, que esto lo agudizaba mentalmente, desarrolló su sexualidad, el concepto de unión con la tribu, y todo esto hizo que nuestro cerebro se expandiera además físicamente, ya que el tamaño del cerebro humano se multiplicó por 3. Bueno, hay prácticamente 20 y tantas especies de homínidos que consumen hongos, incluidos los seres humanos. Creo que son cosas que no podemos obviar y son datos muy claros. Eso sí, Terence McKenna también criticadísimo y dentro de cierta discusión y demás, pero bueno, yo os cuento, lean ustedes también y saquen sus propias conclusiones. Y aquí seguimos en Noche de Misterio, vuestras preguntas y comentarios a través del numeral Enigma Caracol. Cerré el anterior bloque hablando de la teoría del mono drogado de Terence McKenna, que defendía que la ingesta de psilocibina y de hongos expandió la conciencia humana, está en la base del lenguaje, hizo que se ampliara nuestro cerebro y, según Terence McKenna, básicamente le debemos lo que somos a aquella ingesta de psilocibina durante cientos de miles de años. Adriana Correa, ¿qué es lo que dice la ciencia moderna ahora mismo de esto? Me imagino que dirán que McKenna estaba loco. No, lo que pasa es que te quiero contar algo de McKenna, Dale. de los hermanos McKenna. Ellos estuvieron en Colombia, aquí arrancó todo. ¿Ah, sí? Él y Terence y Dennis McKenna estuvieron en Colombia, en La Chorrera, en el Putumayo, en 1971. Todavía ellos no habían empezado las investigaciones, eran un par de pelados, 20 años. Estaban empezando a estudiar y vinieron a Colombia, se fueron hasta el Putumayo, y ahí en el Putumayo pues pasa una cosa curiosa. Lo primero es que ellos ya habían estudiado algo sobre los hongos, pues sobre la psilocibina, pero pues no los podían encontrar en Estados Unidos, y llegaron acá al Putumayo y vieron campos llenos de hongos psilocibios. Entonces los empezaron a usar y además los mezclaron con ayahuasca.
o con yagé. Hicieron una mezcla pues de todo lo que encontraron. Dios. Y ellos ese capítulo de la vida de ellos lo llaman el experimento de la chorrera. Su hermano Denis, que todavía está vivo, Sí. es un hombre que tiene pues más de 80 años, dice que ese fue, digamos, como el momento pivotal o pues como más importante de todo lo que les pasaría después. Y fue por ese experimento de la chorrera que surgió pues años después, cuando ya se convirtieron en etnobotánicos y terminaron de estudiar lo que estaban estudiando, pues que desarrollaron esta tesis que tú dices pues es controvertida, pero que ellos defienden, y es que efectivamente la ingesta de hongos sirvió para pues ampliar el tamaño del cerebro, y que en términos evolutivos tuvo esa utilidad, no solamente porque creció el tamaño del cerebro por la ingesta de hongos, sino que nos sirve para adaptarnos, porque una de las preguntas más fascinantes, Juan, que son las que a ti te gustan, es los humanos, ¿por qué nos alteramos? ¿Cierto? No solamente los humanos, nosotros compartimos el hábito de alterar la conciencia con otras 300 especies no humanas hasta ahora, es lo que va registrado. Pero ¿por qué lo hacemos? Y bueno, parte de lo que aportaban a esa pregunta los hermanos McKenna es que es un mecanismo evolutivo, nos ayuda a adaptarnos a los cambios. Entonces, bueno, pues te quería como agregar esa anécdota sobre ellos. Yo pues a ellos me encantan, los sigo, y hay un libro en especial que es hermosísimo, que escribió Terence, lo escribió él solo con su hermano, que se llama El manjar de los dioses. Y pues está lleno de estas historias de la historia, digamos, de estas medicinas, de estas sustancias, pero lo cuenta pues con una prosa pues magistral. Entonces, bueno, nada, qué lindo que los trajiste a colación y que sepas que estuvieron aquí. Sí, es que no, eso no lo sabía, fíjate. Y además, en la próxima serie de History, Lo Inexplicable, el que cuenta la historia de McKenna, bueno, la que lo soy yo, vamos, ya me verás ahí en la tele si lo ponen. Vamos a ver, lo que sí es cierto, y esto ya lo digo como periodista también y como ser humano, yo he trabajado en los 5 continentes, he trabajado en 30 y pico países. No conozco una cultura que no tome drogas. Ni una sola. Y es inherente al ser humano. O sea, de repente necesitas desinhibirte o te vuelves loco. Esa es mi conclusión, que ni es científica ni es nada, es completamente subjetiva, ¿vale? Pero no hay ni una sola cultura del mundo donde no se consuman drogas. Yo me voy a Egipto, yo tengo amigos míos musulmanes que ni tocan una botella de alcohol, de los musulmanes que son. Pero vamos, llega la hora de fumar hachís y sin ningún problema. O sea, es que no hay cultura del mundo. Mira, una de las cosas, por ejemplo, que viví en Líbano, que es muy chistoso, en el Valle de la Bekaa hay, el templo de Júpiter Capitolino, que es súper conocido, unas columnas enormes. Al lado hay un templo al dios Baco. Pero ese templo al dios Baco tiene una curiosidad. Además de las hojas de parra y de las uvas, aparecen amapolas por el opio. O sea, que ya que estaban allí los romanos dijeron, bueno, pues échale un poquillo de opio a esto a ver cómo se pone la cosa. O sea, es así. O sea, yo creo que si el ser humano es totalmente formal, te levantas, trabajas, llegas a casa, tal, no sé qué, al final te mueres de aburrimiento, de tedio. O sea, tu cerebro necesita desconectar. Eso es lo que creo y lo que opino. Y en función a las tomas de ciertas drogas. A ver, el teatro moderno, tal y como lo conocemos, se creó en las fiestas dionisíacas en Grecia, en torno a vino y unas orgías que se pegaban del recarajo. Yo llegué tarde a esa parte de la historia griega que me hubiera encantado vivirla. Entonces, esto es una realidad y es inherente al ser humano. Juan Carlos Torres, amigo, ¿qué opinas de esto? Que es totalmente subjetivo lo que estoy hablando, ¿eh? Sí, pero aquí me parece muy importante hacer una distinción justamente entre lo que son las drogas y lo que son las medicinas sagradas, donde incluyo plantas y animales sagrados, como de todos los que hemos estado hablando, que tienen efectos psicodélicos, es decir, de manifestación del alma. Cuando tú tomas una droga fuerte, por ejemplo la cocaína o la heroína, o consumes alcohol, tú estás buscando escapar de la realidad. Sí. Evadir el mundo que no te gusta, evadir el ser
propio que no te gusta e intentar ser otro. Por ejemplo, con el alcohol te adormeces, te duermes o te extroviertes, posiblemente si eres una persona introvertida. Con la cocaína de pronto te sientes el dueño del mundo por media hora y después te das cuenta que no eres el dueño del mundo y entras en una gran depresión y necesitas más cocaína y más cocaína. Eso hacen las drogas o el alcohol. Las medicinas sagradas no son para escapar de la realidad, son para llevarte, como bien decía Adriana, a tu interior, a tu propia realidad. A veces esa realidad te confronta. A veces tú estás comprando, cuando estás ingresando al mundo de las medicinas sagradas, un tiquete para conocer y enfrentar tus propios miedos. Y en ese momento es donde puedes vivir ese infierno, por ejemplo, que a ti te pasó en Iquitos. Estás viendo tu miedo. Si tú aguantas y lo atraviesas, te vas a dar cuenta que ese miedo es que ese león gigantesco o ese dragón lleno de fuego y que te va a matar, no es más que un pequeño ratoncito inofensivo, porque lo que te va a mostrar es la realidad del ser. Tú con las plantas sagradas no estás huyendo de la realidad, estás buscando la realidad. No estás adormeciendo la conciencia, estás expandiendo la conciencia. En ese sentido, tenían razón los hermanos McKenna. Esto es expansión de conciencia. A mí me preguntan a veces, bueno, ¿por qué has tomado tú en los últimos 7 años más de 40 y pico ceremonias de yagé? ¿Qué te hace falta ahí? No, yo en la primera ceremonia encontré la solución a mi problema existencial sentimental. Eso quedó checked, arreglado. En adelante, yo digo, es que me dieron como una especie de carnet de la biblioteca del conocimiento universal. Y yo puedo ir cada vez que voy a una ceremonia de yagé a sacar un libro distinto de la librería del universo cósmico. Y cómo no ir a utilizar ese carnet. Entonces, ese es mi caso, esa es mi experiencia. Tiene mucha razón Adriana cuando dice que cada experiencia es distinta y que no se deben alimentar expectativas. Cada persona puede tener una experiencia buena, regular o mala, pero independientemente de eso no existe el mal viaje. Detrás del mal viaje hay un aprendizaje. Entonces, creo que es muy importante diferenciar entre lo que son las drogas, que son de escape, el alcohol, que es de escape y adormecimiento y que además genera toda clase de delitos y de crímenes, y las medicinas sagradas, que tienen un potencial terapéutico muy alto y además un potencial de expansión de conciencia y espiritual que te puede llevar a una nueva dimensión de tu ser. La verdad que creo que esa apreciación que has hecho, amigo, ha sido total y absolutamente sabia. Sí es cierto, hay unas drogas que son muy de escape, que no tienen ese componente alucinógeno, pero las que tienen ese componente alucinógeno, que además son parte de la historia de la humanidad, de la antropología y de diferentes pueblos, como son los hongos y como son la ayahuasca, se hacen porque quieres tener un viaje interior en el que te comunicas con la realidad de una forma distinta. De ahí el famoso término que está tan de moda ahora, lo de psiconautas. Nos faltan 15 minutos, destrocé el guión como siempre y quiero comentar el tema, para terminar un poco, nos faltan 15 minutitos, del LSD, el ácido lisérgico que sintetiza este señor que se llama Hoffman, sí, que personajes súper famosos como el psiquiatra Timothy Leary puso de moda en Estados Unidos, y que acuña también y que es parte de ese término psiconauta. Y lo curioso de esto es que los señores de la CIA utilizaron durante 20 años, fue, ¿verdad? Sí, Juan. El LSD en experimentos dentro del proyecto MK Ultra, del que sabemos muy poco porque quemaron todo lo que pudieron antes de que los trincaran y fue un escándalo nacional. ¿Cómo fue el proyecto MK Ultra, Alejandro Bernal? Pues, Juanje, básicamente la utilización de sustancias como el LSD, la hipnosis, técnicas psiquiátricas y terapia electroconvulsiva para poder entender y controlar
la voluntad del ser humano. Ese era el propósito de la CIA en la década de los 50, casi nada. Sí, el MK Ultra, bueno, eso daría para hacer un programa, ¿vale? Pero sí me gustaba esta pincelada. MK Ultra, que viene, MK era un sistema de espionaje, una red de espionaje en la Segunda Guerra Mundial ultra secreta que tenían los norteamericanos, y MK, bueno, pues de Mind Control también, Mind Control Ultra, ¿vale? Y resulta, Juanje, que se inició este programa 1953 oficialmente, en la época en la que la CIA estaba siendo dirigida por Allen Dulles. El primer director del programa MK Ultra fue Sidney Gottlieb, y querían realmente, con el uso del LSD, poder encontrar una sustancia que le obligara a las personas a decir la verdad, una especie de suero de la verdad, o al menos protosuero de la verdad para la CIA. Y en medio de las investigaciones que realizaron sucedieron una tragedia, el fallecimiento en extrañas circunstancias del químico Frank Olson, y una prueba experimental, Juanje, ocurrida en Francia, para mí uno de los grandes crímenes no contados públicamente por la CIA, Point Saint-Spirit, en Francia, en el año 1951. Cuentan las crónicas de la época, un pueblo muy alejado, una zona rural, máximo 250 personas, y comienzan a ocurrir cosas extrañas, ataques de histeria, personas que intentan quitarse la vida, comportamientos erráticos. La versión oficial comentaba que en Point Saint-Spirit básicamente había sucedido una especie de envenenamiento colectivo de pan con cornezuelo, fue la versión oficial, pero algunos investigadores como H.P. Arbery, un periodista norteamericano, llegó a comentar, Juanje, que hay registros de aviones norteamericanos que volaron a baja altura y soltaron una sustancia precisamente ese día sobre ese pueblo en Francia. La gran pieza dentro de esta gran conspiración, Frank Olson, un químico de la CIA, un hombre quien estuvo de hecho haciendo la veeduría de esta prueba en Francia en el año 51. Resulta que en ese mismo año, Juanje, la CIA organiza una prueba secreta para poder ver, en este caso, las consecuencias de someterse a esta sustancia. Frank Olson decide de forma voluntaria someterse a la prueba de LSD, y lo que comenta no solamente su esposa, sino el círculo cercano a Frank Olson, es que tras este experimento su vida cambió radicalmente. Era un hombre muy tranquilo, muy apacible, con una personalidad muy afable. Se convirtió en un hombre desaliñado, un hombre bastante agresivo y con una paranoia que de hecho se la manifestó varias veces a su esposa. Decía que se sentía perseguido por funcionarios del gobierno y que en cualquier momento le podía suceder cualquier cosa. A tal punto, Juanje, que fue a un psicólogo de la CIA, quien le recetó una serie de sustancias que parece que no le ayudaron para nada, y esto desencadenó en la extraña muerte de Frank Olson, 28 de noviembre de 1953, en el Hotel Pennsylvania de Manhattan, allá en los Estados Unidos. Juanje, resulta que tenían a este hombre bajo custodia, había realizado un viaje, y resulta que al menos la versión oficial dice que este hombre saltó de un piso bastante alto de este hotel allá en los Estados Unidos, del piso 13º, y pues obviamente cuando se hicieron las investigaciones oficiales se percataron de cosas bastante extrañas. Primero, que el vidrio donde estaba este hombre hospedado en esa habitación, Juanje, era un vidrio bastante fuerte, era reforzado, no era fácil de atravesar salvo que te empujaran, un factor importante, y en la expresión corporal con la que quedó Frank Olson era la de una persona que estaba realmente intentando zafarse de que lo empujaran. Cuando la viuda de Frank Olson conoció estas circunstancias, hizo una demanda pública al gobierno de los Estados Unidos, Juanje, quienes tiempo después, mucho después de una investigación oficial, realmente ofrecieron disculpas por este experimento. Y les pagaron una millonada para que estuvieran callados, y otra vez los han vuelto a demandar. Hay un documental sobre esto, y los experimentos además que hizo la CIA en el MK Ultra con el LSD, que se sabe seguro, de lo poquito que sabemos, es que prostitutas le daban LSD a ciertos personajes para obtener información. Esto mientras prohibían el LSD. Exactamente. Todo muy sensato. Hay que decir también
El LSD no es una planta sagrada, viene del cornezuelo de centeno. El ácido lisérgico es el alucinógeno, juraría que es el más potente del mundo, junto con el DMT, porque bueno, el LSD se mide por microgramos las dosis, y claro, lo que le encantaba a la CIA era que en una maleta, había una frase por ahí, no me acuerdo de qué agente fue, en una maleta podías llevar LSD para volver loco a todo Estados Unidos. Una cosa súper loca. Pero, ¿algún dato más? Sí, Juan, en 1977, gracias a un artículo del New York Times, se destapa este escándalo. Gracias, New York Times, destaparon a los ovnis y también el proyecto Sí, MK Ultra en los amo 70. el New York Times también. Y Juan G. revelaron a través del Acta de Libertad de Información de los Estados Unidos aproximadamente 20.000 documentos relacionados con experimentos que se llevaron a cabo en el marco del proyecto MK Ultra. Dios santo. Y son poquitos, porque luego otro que quemaron. Se quemaron mía. un montón. Adriana, ¿qué sabemos del LSD? ¿Entra dentro de estas sustancias y tendría algún uso terapéutico? De guerra tiene, seguro. Eso ya la CIA se lo dio. Pero terapéutico. Sí, pues quisiera como esa precisión que ya empezaste a hacer tú, ¿cierto? Mira, casi toda la investigación científica ha estado centrada en el LSD, en el MDMA del que ya hablamos, el éxtasis, en la ketamina, que también ya la mencionamos, en la ibogaína, de la que no vamos a hablar aquí, y Juan Carlos la mencionó, pero y psilocibina, ¿cierto? Y ayahuasca. Pero entonces el L ha hecho parte pues de muchos de estos estudios que han liderado pues casi pues muchos de ellos la Asociación Multidisciplinaria para Estudios Psicodélicos, pero pues en varias partes del mundo se está estudiando. Los efectos pues son parecidos, los han estudiado para los mismos, es decir, los han estudiado para depresión, para trastorno pues de estrés postraumático, para ansiedad, para desórdenes alimentarios. Y hay un punto que no hemos tocado en esta conversación, que es tal vez de las investigaciones más bonitas, y es que los han usado para las personas que se encuentran al final de la vida, para el miedo existencial antes de morirse. Personas, por ejemplo, con un diagnóstico terminal de cáncer. Ahí la psiquiatría pues dice, no nos prepararon para ayudar a estas personas a transitar. Y han hecho pues investigaciones con L y con psilocibina, y es que les dan pues una toma y se pierden el miedo a morirse, ¿cierto? Llegan tal vez un poco lo que narraba Juan Carlos, con esa sensación de amor, con esa conexión con la naturaleza que hay con estas sustancias, como esa manera de visitar quizá otra dimensión. Hay por ahí un testimonio muy bello que yo usé en una de mis columnas, y era una mujer al final de la vida que al tener una de estas tomas, ella se sentía que se degradaba en la tierra y que después esto se evaporaba y hacía parte de la naturaleza, y esa sensación de unidad, de conexión con las plantas, con la naturaleza, con los árboles, con el todo, le quitó el miedo a morirse. Entonces simplemente pues agregar eso, lo que pasa en el cerebro pues con las sustancias químicas, como hemos hablado, el LLM o la ayahuasca, que es un enteógeno, sí es es lo que han estudiado en imágenes, pues es uno de los capítulos pues más fascinantes en neurociencias, y es que se apaga o se silencia una red que han encontrado en el cerebro que se llama la red neuronal por defecto, y ahí parece que está ubicada la construcción del yo, es decir, la manera como yo hablo, como me visto, como pienso, como me ubico en el mundo, esa historia personal que tejemos para relacionarnos con otros. Y durante estas tomas se silencia, se apaga. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ya no soy yo, pues yo puedo ser otra cosa, o todo, o pensar distinto, o no pensar con tanta rigidez, o hacer parte de la naturaleza, no sentir esa diferencia con otros seres pues vivos, o pues otras especies no humanas, porque no hay esa división que pues ha sido como una construcción social que hemos elaborado. Y esa es tal vez una de las explicaciones pues neurocientíficas más fascinantes que nos han permitido pues las imágenes en el cerebro, en donde son procesos muy parecidos, lo que pasa con cualquiera de estas sustancias o medicinas, y que también se ha visto que sucede con meditadores muy entrenados. Pero ahí sí, lo que dices, Juan, es gente muy tesa que lleva muchos años haciendo meditación, que son unos estados alterados de conciencia que pues para nosotros, o yo que soy pues ordinaria, que no tengo esa práctica,
en mi vida, pues de esa manera tan rigurosa, ahí en esas personas también han encontrado que se apaga esa red neuronal por defecto. Ahí está pues como muy situada la neurociencia estudiando eso que nos pasa con cualquiera de estas sustancias, repito, tanto las químicas como pues las medicinas naturales. Sí, yo creo que la mente, investigar nuestra mente, es la última frontera. ¿Dónde está? Yo creo que además, yo que sí que creo en la parapsicología, ¿vale? Que esto arrancó en una universidad que es la de Duke, con J. Berring a la cabeza, y sigue habiendo gran polémica sobre lo que hizo J. Berring y muchísimos que siguen investigando, pero siempre digo lo mismo, aunque parte de la ciencia critique la parapsicología, ni más ni menos que el científico más brillante de la historia, se llamaba Albert Einstein, dijo que lo que estaba haciendo J. Berring no solamente era correcto, sino que era necesario para que la ciencia avanzara. Y hizo un prólogo de un libro además que se llamaba Mental Radio, apoyando públicamente toda la experimentación en parapsicología. Más allá de la mente hay algo, no lo entendemos, pero nuestra mente y nuestra conciencia actúan de una forma que todavía es un gran misterio y es un gran enigma. Bueno, pues faltan 3 minutitos para que terminemos, así que vamos ya con las conclusiones finales. Juan Carlos Torres, amigo, tu conclusión, tu cierre, tus redes sociales, tu libro Soy Búho, termina como te apetezca, como te salga del alma. Gracias Juan. Te voy a decir cuál es el resumen de mi convicción espiritual, que es algo que muchos comparten. Yo creo que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. O también puede decirse de otra manera, somos seres galácticos viviendo una experiencia humana. Todas estas sustancias psicodélicas, especialmente las plantas y medicinas sagradas, nos permiten que aquel ser que somos, ese ser espiritual, ese ser galáctico, pueda tener una comunicación con nosotros, que finalmente apaguemos, como decía Adriana, esa red neuronal por defecto, esa personalidad, ese personaje que nos hemos construido en esta tierra, y escuchemos a nuestro ser espiritual. Eso podemos hacerlo a través de los psicodélicos, pero también se puede hacer a través de la meditación, a través del yoga, a través de la oración, a través de vivir una vida buena y sin juzgar y criticar a los demás. Hay muchas formas. Sin embargo, los psicodélicos, como bien dice Adriana en el título de su podcast, son atajos mentales. Así los veo yo. Es un atajo para valientes que están dispuestos a afrontar experiencias de pronto un poco extremas a nivel mental y físico, para conectar con su ser superior. Y ese ser superior, ese ser elevado, ese ser galáctico es lo que realmente somos. Esa sería mi conclusión. Amigo, muchísimas gracias. Recomendadísimo además tu libro Soy Búho, de Editorial Planeta, escrito por Juan Carlos Torres. Adriana Correa, tu conclusión y tu cierre, tus redes sociales, tu podcast Atajos Mentales. No, eso pues los invitaría a escuchar Atajos Mentales, son 7 episodios y ahí está pues resumida pues mi esfuerzo investigativo y de divulgación, en donde es eso, pues creo que el que quiera saber más de este tema a través del podcast lo puede oír, Atajos Mentales, y yo creo que cerraría, bueno, mi nombre en redes es Adriana Correa V, pues B pequeña, así estoy en todas partes. Y por Atajos Mentales Pod estamos en Instagram. Bueno, por cualquiera de los dos caminos me encuentran. Juan Genada, cerraría como con tal vez una reflexión bonita que yo me topé como en este estudio, y es: la ciencia y la espiritualidad pueden ir de la mano. Los psicodélicos dicen que sí. Entonces, pues para quienes mantenemos como esa pregunta viva, pues este es un camino muy interesante para abordarla, pues seguir explorando preguntas a través de los psicodélicos y lo que está pasando hoy, en que la ciencia está reconociendo un conocimiento que era patrimonial, ancestral, sagrado, y lo está reconociendo como parte pues de su canon pues occidental.
Muchísimas gracias, amiga. Alejandro Bernal. Juanje, un viaje profundo al interior de nuestro ser, un viaje que hay que hacer con mucha responsabilidad. Si les gusta el misterio, los invito a mi canal de YouTube, Mandrágora Misterios, en esa plataforma, y me pueden seguir en redes sociales, en Twitter, Instagram y TikTok, en @alebernalpress con S. Pues yo lo que creo, que somos viajeros de un multiverso que no comprendemos. Viajeros de un multiverso en el que vamos de etapa en etapa, de mundo en mundo, de galaxia en galaxia, de dimensión en dimensión. Ahora en esta, dentro de un tiempo, cuando no estemos aquí, les aseguro que en otro sitio. Lo que sucede con estas plantas sagradas, desde mi punto de vista, y es completamente subjetivo porque sí, las he tomado, es que cuando las ingieres, te das cuenta que ese multiverso es real, que esta existencia es efímera, pero parte de un camino, de una existencia y de una historia mucho más larga. Somos parte de un multiverso de 1000 caras y a día de hoy estamos caminando solo un trozo del sendero, un multiverso mágico donde existen seres de otras dimensiones, donde los duendes son reales, donde hay realmente extraterrestres que se mezclan con nosotros y que están aquí. Un multiverso maravilloso que iremos viendo viaje tras viaje, vida tras vida. Y nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.